Bueno, mi nombre es Diego Mauricio Rojas, soy docente investigador en temas ambientales, consultor en temas ambientales y desarrollo. Directo y sin rodeos, el fracking es básicamente una técnica utilizada para maximizar la explotación de hidrocarburos por intermedio de una técnica explorándola en yacimientos no convencionales. Las ventajas básicamente están asociadas al sector económico de la nación. Se incrementa la producción de barriles y se incrementa en el tiempo, digamos, la disponibilidad de hidrocarburos para el país. No conocemos los potenciales riesgos que pueden existir en este tipo de explotación y nuestro sistema, tanto jurídico como técnico, no está preparado todavía para enfrentar este tipo de yacimientos no convencionales. Nos vamos a luquear, pero no estamos preparados. Entonces yo creo que mejor recuerden Hidroituango, ¿no? Entonces por eso me parecería que los riesgos son mucho más fuertes que las ventajas. Claro que se puede hablar de fracking responsable, lo que pasa es que no me parece que sea un término adecuado. Los expertos hablan de ese tipo de conjunciones como un oxímoron. ¿Qué? Es decir, la creación de un término nuevo a partir de dos términos contradictorios. En algún sentido sería como hablar de un asesinato cariñoso. Yo creo que esa discusión ya está perdida. Yo creo que en Colombia va a haber fracking, gústele a quien le guste. Así que ya saben, ambientalistas, el fracking es un hecho. Ya no vale llorar sobre el petróleo derramado. La cuestión es cuándo. Y básicamente va a existir porque el petróleo es un bien escaso y la economía del mundo se basa en la economía del petróleo. Entonces yo no me imagino que en 100 años Colombia tenga un reservorio de petróleo allá y que no lo toque y que toda la comunidad internacional, digamos, permita que Colombia haga eso. Debemos empezar a dar la discusión, por lo menos en los sectores académicos, y empezar a proponer nosotros mismos ya las estrategias para migrar a unas economías que no dependan del carbono y de los hidrocarburos. Digamos que lo primero que hay que entender en este tema es que todas las actividades antrópicas generan impactos ambientales, unas más y unas menos. La explotación de hidrocarburos como tal genera unos impactos ambientales en el uso de los hidrocarburos y en el proceso de explotación de los hidrocarburos. Entonces, en esas actividades de explotación de hidrocarburos tenemos dos grandes líneas, una que son los yacimientos convencionales y otra que son los yacimientos no convencionales. En los yacimientos convencionales, básicamente, entonces, el petróleo ha migrado a unas cosas que se llaman unas trampas de petróleo. Cuando se hace la exploración, entonces se identifican esas trampas, se perfora y el petróleo básicamente sale por presión, ¿cierto? Por diferencia de presiones. Cuando hablamos de los yacimientos no convencionales, entonces tenemos que perforar por lo menos 1.5 a 5 kilómetros, 3 kilómetros, ¿cierto? Y tenemos que inyectar agua a presión mezclada con arena y una cantidad de químicos que lo que hacen es quebrar la roca de esquisto y movilizar el hidrocarburo para que quede en unas trampas y poderlo sacar. ¿Cuáles son puntualmente los riesgos ambientales asociados a la explotación? Pues manejar esa cantidad de variables, perforando 1,5 a 5 kilómetros, entonces metiendo agua a presión, metiendo arena, pues va a ser muy difícil controlar qué nos va a pasar allá en ese medio 1.5 a 5 kilómetros, ¿cierto? Existe la posibilidad de que se contaminen los acuíferos subterráneos, ¿cierto? Los operadores nos dicen que eso no es posible porque todas las variables las controlan, pero si existe un riesgo que se materialice, por ejemplo en un caso de un terremoto y se fragmenta esa tubería, existe la posibilidad, ¿cierto? También es posible gracias a esa fracturación hidráulica, que precisamente por eso se llama así fracking la técnica, que por la movilización de esos hidrocarburos junto con el agua, entonces el agua de alguna forma por capilaridad también llegue a otras capas contaminando los acuíferos superiores. Pues digamos que en mi posición el país no está preparado para el fracking. Digamos que yo postergaría el mayor tiempo posible la extracción de hidrocarburos por esta vía. Considero que técnicamente no tenemos suficiente información para decir si es nociva o no es nociva. Considero que el aparato institucional tampoco está preparado para hacer la supervisión y la veeduría de este tipo de proyectos. ¿Qué? ¿Que la legislación no está preparada? Qué sorpresa, tan raro, ¿no? Pero considero que la discusión sí debe abrirse. Y el petróleo es un bien escaso y es un bien sobre el cual se basa la economía a nivel mundial. En algún momento tendremos que mirar si esos recursos van a tener que salir o no. Pero como les decía, finalmente, digamos que a manera de conclusión es entender que el potencial económico de este país no está en el subsuelo, sino que está encima de él.